Hoy en El Foco vamos a hablar de la adicción a los móviles y a las redes sociales. Ahora mismo no te muevas. Si hablamos de adicciones, lo primero que viene a nuestra mente son las drogas, como por ejemplo la cocaína, el cristal, el tabaco o el alcohol. Hoy en El Foco vamos a ocuparnos de otra que afecta prácticamente a toda la población mundial que tiene móviles: la adicción a los dispositivos electrónicos y a las redes sociales. Esa necesidad crónica y progresiva de chequear el teléfono, realizar llamadas o simplemente visitar las redes. La realidad es que cada vez pasamos más horas mirando las pantallas, ya sea para chatear, leer o curiosear allá cada uno. Un estudio de Cáritas del año pasado revelaba que el 36,7% de los adolescentes de entre 12 y 17 años pasaba entre 6 horas al día y 7. Sin embargo, esta cifra se queda corta para muchos casos en los que se llega a pasar las 10 horas según diferentes estudios. Para ahondar en ello, contamos con el psicólogo experto en adicciones, Mateo Pérez Wessner. Hola, Mateo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. ¿Qué provocan los móviles aquí, en nuestro cerebro? Bueno, los estudios y la investigación a día de hoy, aunque todavía queda mucho por determinar, sí que hemos visto que hay una similitud entre el consumo de sustancias, o las adicciones a sustancias, y las adicciones comportamentales, que serían estas que indicabas. Y es que a nivel neuroquímico existe lo que el neurotransmisor, ¿no?, la dopamina, que es la que activa un sistema, que es el sistema de recompensa. Entonces hemos visto que en el uso de las tecnologías y redes sociales también se activa el mismo sistema, que es un sistema que se activa con la gratificación, pues también con los alimentos, ¿no? Lo que pasa es que se activa con mucha potencia. Lo que hace que se dice que los likes son adictivos, ¿no? Exacto, el sujeto generan tiene esa dopamina y esa necesidad de ver cuántos likes tienes. Eso es. También ocurre con el WhatsApp, por ejemplo, con la necesidad de sentirte querido, demandado, pensado en este caso, ¿no? Y que te están escribiendo y que la gente entra constantemente a chequear, incluso cuando no tiene ni un numerito en la pantalla, ¿no? Puede ocurrir también con el WhatsApp y cualquier otra aplicación que te ofrezca ese refuerzo inmediato y estimula el mismo sistema, porque va por las mismas vías, ¿no? Y esa dopamina que se dispara, que causa a nuestro cerebro ese impacto, ¿no?, el tocar los móviles, ¿se puede calmar de alguna manera? Se puede calmar, sobre todo la clave es calmarlo antes, identificando qué es lo que te lleva a utilizar esa aplicación, y después cuando no la estás utilizando. ¿Y cuáles serían esas pautas? Pues, por ejemplo, antes podríamos hablar, o principalmente, el sujeto experimenta mucha activación fisiológica que le lleva a liberarla a través de el uso de la aplicación, bien por un proceso emocional o porque esté pensando y esté preocupado en algo, y podríamos trabajar pues una relajación para que bajemos esa activación fisiológica y no le demande tanta necesidad de acción. O sea, que el que ya nota que tiene una adicción, quizás sería bueno hacer algo similar a meditación, ¿no? Puede servir, es decir, la meditación utiliza lo que se llama la respiración profunda o diafragmática, que es muy utilizada en la clínica, y se utiliza para eso, para bajar un poco esa activación fisiológica en cuanto a las necesidades del sujeto. A Facebook se le ha acusado, y de hecho se le ha demandado, por decir que genera contenidos adictivos y que la forma en la que está dispuesto está hecho para generar esa adicción. ¿Qué puedes decir a eso? ¿Tú crees que es así? Bueno, realmente sería dejarle la responsabilidad de todo a Facebook porque diseña una aplicación o un servicio que es atractivo. ¿Quién no lo hace con cualquier producto que quiere vender? Yo creo que debemos atacar a esto más con respecto a un sistema, no es solo quizá Facebook, incluso a lo mejor no es Facebook, sino más en el seno familiar, en las escuelas, en los colegios, educar a usar las redes sociales. Dices educar a los jóvenes, pero ¿cómo se educa a los jóvenes cuando los adultos también tienen esa adicción? Porque de hecho todo el mundo señala a la adicción de los jóvenes, pero yo voy a decir que también los adultos en un porcentaje muy alto padecen adicción, ¿no? Claro. De hecho hay estudios que lo corroboran así, pero solamente tenemos que ir a cualquier sitio y ver a los adultos chequeando el móvil. Claro, pero eso es incurrir quizás en un error, es decir, vemos a los adultos utilizar... O sea, que quizá el adulto también tiene que aprender primero él para después enseñar al niño. Ha de aprender, y sobre todo no es tanto el tiempo que tú lo utilices, y esto sí que hay consenso, sino cómo te organices el tiempo. Es decir, ahora tenemos un instrumento que en un tiempo libre, por ejemplo en el metro, puedo estar utilizándolo, ¿por eso tengo una adicción? No, es si tú eres capaz de responder adecuadamente a tus obligaciones y responsabilidades. ¿Cuándo tienen que dispararse las alarmas? Sobre todo cuando el rendimiento académico o laboral en los adultos disminuye,
Cuando no está utilizando, por ejemplo, esa aplicación, hay mucha irritabilidad, hay pérdida de horas de sueño, le notamos muy agitado por no estar utilizándolo, o lo utiliza para solucionar problemas. O sea, no es que uno, como no duerme, mire el móvil, sino que no duerme porque no está mirando el móvil y le entra ansiedad. Eso llega a pasar. Eso llega a pasar y lo estamos viendo. Hay una cifra que me ha llamado la atención, que era que apuntaba que las chicas jóvenes tenían más adicción que los chicos. ¿Qué sentido tiene eso? Más que adicción, lo que se ha visto es las diferencias las encontramos sobre todo en adolescentes, en que las chicas utilizan más las redes sociales tipo WhatsApp o tipo Facebook, y los chicos más los videojuegos. Todavía no hay un consenso respecto a qué es lo que está generando esto, pero quizás hay modelos de personalidad que hablan más de, pues las chicas son más extrovertidas y tienden más a la sociabilización y por tanto van a ese tipo de aplicaciones, y los chicos hacia los videojuegos, ¿no? Y por el contenido del videojuego. ¿Desengancharse de las redes sociales genera abstinencia también? Puede generar abstinencia. O sea, ¿puede ser algo similar al tabaco, a la cocaína, a la heroína, o estamos hablando de dimensiones muy diferentes? A fin de cuentas es una adicción. Exacto, no tan diferentes. Es decir, hay una relación y sobre todo es la ansiedad que tiene el sujeto por esa necesidad irrefrenable de utilizar la aplicación. Entonces sí que hemos visto que es muy similar al consumo de sustancias. Tú me decías, para paliarlo, por ejemplo, pues hacer respiraciones, intentar estar tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando uno ya tiene un nivel de adicción muy alto y está constantemente, podemos decir que cada 15 segundos, chequeando, ¿no? Que hay casos así de extremos. ¿Qué pautas se le pueden dar a esa persona? ¿Qué debería hacer? Bueno, principalmente identificar qué es lo que le lleva a usar tanto esa aplicación o ese teléfono móvil, y sobre todo tenemos que ir al plano, ¿no? de qué está pensando antes de utilizarlo y el por qué lo utiliza. Quizás esto requiera un tratamiento terapéutico y una evaluación más en detalle, ¿no? Aparte de esta respiración que hablábamos, pero sobre todo lo que se llama en psicología el control de impulsos. Es decir, si tú te lo pones difícil, seguramente lo utilices menos. En cuanto a que, por ejemplo, nos vamos a ir a dormir y el móvil encima de la mesita de noche encendido. No, pues lo apagamos, lo dejamos en otra habitación y así controlamos ese estímulo. Lo que pasa es que el que tiene un verdadero enganche probablemente lo tiene en la otra habitación y esté pensando, lo he dejado allí, y esté con la cabeza, dale que te pego, hasta que se levante a por el móvil, claro, ¿no? Y ahí, casi es contraproducente. Es decir, hay que combinar cosas. Es decir, hay que combinar, en ese momento él va a estar preocupado y le va a generar ansiedad, tenemos que trabajar la ansiedad con esa respiración, con esa manera de pensar, ayudarle a pensar de otra manera, de una forma más flexible. En la psicología, las redes sociales y los móviles, el uso excesivo, ¿está considerado como adicción, como tal? A día de hoy no hay acuerdo. Hay grupos de investigadores que consideran que sí hay una adicción. ¿Y por qué no hay un acuerdo en eso? Porque realmente a nivel conceptual todavía no está del todo definido y bien explicado el fenómeno que te lleva, es decir, aquellos procesos psicológicos que te llevan realmente a un uso problemático. ¿Qué es lo que se ha visto? Que muchas veces detrás de todo esto hay otra patología subyacente que te lleva a lo mejor puede ser incluso como un sustitutivo de otra adicción, el intentar estar distraído para no caer en la otra. Ocurre en los juegos de azar. Los juegos de azar, el sujeto juega offline y cuando termina el juego offline también juega online. Entonces es un sustituto y al final es un continuo del offline al online, ¿no? Bueno, si nosotros estamos en casa y tenemos una pareja, tenemos un niño, has dicho cosas que nos tienen que alertar, ¿no? Pues esa irritabilidad, ese que no puede dormir, pero a lo mejor no nos lo está diciendo y vemos a la persona irritada y no sabemos bien qué le pasa, ¿no? ¿Qué más cosas tienen que disparar nuestras alarmas para después ir a un psicólogo y que nos ayude, ¿no? Pues principalmente en adolescentes, y también estamos a empezar a verlo en adultos más jóvenes, 30, 40 años, la pérdida de relaciones sociales. Vemos que al final transfiere todo al online con los avatares. En Facebook tenemos un avatar también, ¿no? Igual que en los videojuegos, pero quizás con otras características, pero es más inmediato el tener esa cercanía a más grupos sociales y el sujeto pierde muchas habilidades sociales. Entonces vemos que se aísla, que pasa demasiadas horas en su habitación, demasiadas horas utilizando el teléfono y no se relaciona y no se comunica en casa. Lo que ocurre es que todo esto es muy complejo, ¿no? Porque hasta que determinas qué es eso, también puede ser un niño que está pasando o padeciendo bullying y entonces se refugia en su teléfono y en mirar precisamente qué escriben de él en redes sociales. Entonces requiere una observación un poco extendida en el tiempo, diría, ¿no? Que quizá cuando vamos a actuar y nos damos cuenta de que de verdad es eso, ya es un poco más tarde, ¿no? Los efectos
Eso es. ¿Van a ser difíciles de corregir? Eso es, a veces ocurre esto, ¿no? Y vemos que ya su rendimiento académico ha bajado demasiado, o le han echado del trabajo, ha perdido amistades, y es ahí cuando vemos de forma más observable que hay un problema, pero esto empezó antes. ¿Y está cambiando también la manera de comportarse de los niños en general, el uso, ya no adictivo, pero sí un uso excesivo que hay hoy en día de los teléfonos móviles y de las redes sociales, incluso en la manera de estudiar? Tú que eres profesor en la universidad, ¿ves un cambio generacional? Algo está cambiando. De hecho, la implantación en España de las tablets en las aulas para que sea todo más tecnificado, que mejora tiempos, ¿no? Y agiliza otros procesos, se está viendo. Otra cosa es que... Hay otro tipo de desarrollo, ¿no? Cognitivo. Hay otro tipo, claro. Otra cosa, lo que pasa es que no les estamos enseñando a utilizar los dispositivos fuera del aula. Y entonces ahí es donde está cambiando la forma de relacionarse. Quizá contactar antes por facilidad con otros individuos a través de la red social, por ejemplo Facebook, y no hacerlo y perder las habilidades de hacerlo. ¿Y la capacidad de razonar también se ve mermada, y la de memorizar, dado que ahora vivimos en el mundo de los titulares, de los mensajes cortísimos? Empezó todo con Twitter, pero ya se ha extendido, ¿no? En todas las redes sociales todo es muy, muy breve y queremos vídeos rapidísimos. ¿Eso afecta también a la hora de memorizar, como digo, y a la hora de razonar los contenidos que se les explican en colegio y universidad? Podría influir por lo que dices, esa inmediatez y esa memorización corta en poco tiempo, lo que no permite es que se entrene otro tipo de memorización. Por ejemplo, podemos ver déficit de atención o de atención sostenida, porque estamos acostumbrados a un refuerzo tan inmediato, un procesamiento tan inmediato, que no somos capaces de mantenernos realizando una tarea en más largo tiempo, pero es entrenable. Bueno, pues tomamos nota de todo lo que nos has dicho, Mateo, muy interesante, ¿no? Esa adicción que hay, que todavía no está definido el término como adicción, pero desde luego ese enganche que sí que hay a los teléfonos y a las redes sociales, que puede provocar cambios en nuestra actitud y también en nuestra manera de comportarnos en el trabajo y en los estudios. Gracias por venir, y aquí nos vemos la semana que viene, ya lo sabes, en El Foco, con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.